yo quisiera también iniciar en el día de hoy con una pequeña exhortación. No es un regaño, es algo que pretendo hacer para que usted se inquiete, y es preguntarles quiénes cumplieron el reto que nos lanzó el pastor la semana pasada. La gente hace como que no es con ellos, ¿no se acuerdan? Sí, por aquí hay una, dos, claro, así. Hay como unos 5, 6, 10, digamos que 5 no levantaron la mano porque hoy no se echaron desodorante, entonces no quieren levantar, es posible, pero muchos no lo hicieron, y era un reto muy sencillo, tan simple como recordar esto: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió, la oración de Jabes. Ese era el reto de la semana pasada, hacer esta oración, decirle a Dios que ensanchara nuestro territorio. Y el pastor decía que eso no solamente era tener más dominio, sino poder ser de bendición a otras personas. Y es curioso ver cómo de una semana a la otra se nos olvida lo que nos enseñaron. Pasa la semana y ya no nos acordamos del mensaje de la semana anterior. Tenemos un Dios que es un Dios sobrenatural. Es un Dios que hace cosas especiales. Había pensado titular este mensaje: sonríe hoy por si mañana te falta un diente, pero no me pareció muy apropiado. Así que le he colocado como título: el poder de la gratitud. El poder de la gratitud. Cuando nosotros estamos agradecidos, estamos contentos, estamos alegres. Y a veces uno encuentra en la Biblia ciertos personajes que se vuelven muy relevantes para la formación espiritual de uno. En mi caso, el apóstol Pablo es uno de esos personajes. Me impresiona que fue el predicador que tuvo mayor influencia en ese que era entonces el mundo conocido, la región de Europa, Asia. Pablo tuvo mucho significado y fue uno de los principales fundamentadores de la iglesia del Señor. Pero todo comienza porque él era un hombre estudioso de la palabra, era un fariseo. Nosotros hoy tenemos la concepción de fariseo, que es una persona hipócrita, religiosa, que no es espiritual. Pero el término fariseo en sí está utilizado para designar a una de las escuelas que estudiaban la palabra en la época de Jesús. Estaban los saduceos, los fariseos, estaban los escribas. Y Pablo era fariseo, había sido instruido a los pies de Gamaliel. Era un personaje que en verdad conocía mucho la palabra, pero no conocía al Señor. Conocía su palabra, pero no conocía al Señor. Y tiene un encuentro con Dios sobrenatural. Por eso la vida de Pablo fue marcada muchas veces por un ambiente sobrenatural. El apóstol Pablo, pues su conversión fue algo fantástico. No fue que alguien llegó y le habló del amor de Dios y dijo: mira, Pablo, tú estás equivocado. Pablo, tú necesitas conocer a Jesús. No, él tenía mucho celo por la iglesia y no aceptaba a un tal Jesús que hacía llamarse hijo de Dios. Así que el apóstol Pablo comenzó a perseguir la iglesia. Y persiguiendo la iglesia tiene un encuentro con Jesús mismo. Jesús le sale al encuentro y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Le estaba diciendo: estás luchando en contravía. Pablo quedó enceguecido, luego va a Damasco, un hombre ora por él y recibe la vista. Y comienza a ser el predicador más radical que pudiera haber en la historia, que arriesgó su propia vida y Dios le recompensó eso. Estuvo en las cárceles, lo salvó de los naufragios, lo salvó de las serpientes, lo salvó de los presos, lo salvó de los judíos, de los gentiles. Y hubo una experiencia aún mucho más sobrenatural. Dice él que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo subió al tercer cielo y escuchó cosas que a las personas no les es permitido escuchar. O sea, imagínense una vida cargada de tantas experiencias sobrenaturales por el Espíritu Santo de Dios. Yo no quiero la vida de Pablo, pero sí quiero tener esas cosas que él tenía. ¿A usted no le gustaría tener eso?
Tener unas experiencias así que usted diga, wow, Dios me mostró cosas grandes y ocultas que nadie conoce. Eso es lo que Dios dice que tiene preparado para los que le aman. Ahora, si el apóstol Pablo tenía todo eso, era porque él conocía a Jesús y seguía ciertos principios. Yo quiero que hoy analicemos algunos de los escritos de Pablo, sobre todo cercano a un pasaje que nosotros conocemos muchísimo, que es Efesios capítulo 4. Perdón, Filipenses capítulo 3. Filipenses 4, 10. Filipenses 4, 10. En Filipenses 4, 10, el apóstol Pablo está hablando y está agradeciendo por una ayuda que recibió. Y el versículo 10 dice, me alegro muchísimo. ¿Cuánto se alegró? Muchísimo. En el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y luego viene el versículo que conocemos, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, uno lee esto y asombra lo que dice, porque es una persona que está tan agradecida que las circunstancias no cambian su estado anímico. Dice, me alegré muchísimo que ustedes me ayudaran, pero no porque esté necesitando algo. Dios me enseñó a mí a estar contento en la abundancia y en la escasez. Dios me enseñó a mí a disfrutar, a quedar saciado como a tener hambre. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él decía que podía superar cualquier circunstancia si Cristo estaba con él. Y nosotros necesitamos aprender de este corazón agradecido que es capaz de darse a Dios enteramente al servicio. Nosotros tenemos que desarrollar esta característica. Si nosotros analizamos unos versículos atrás, Él tiene la clave de esto. El versículo 4 del capítulo 4 de Filipenses. Filipenses 4:4 dice, alégrense siempre en el Señor. ¿Cada cuánto hay que alegrarnos? ¿Cada cuánto? Siempre en el Señor. Y luego dice, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hay algo interesante en la vida del apóstol Pablo. Le escribe a la iglesia de Filipos, alégrense siempre en el Señor. Y luego dice, insisto, alégrense. Pero eso no es algo sencillo. ¿Cómo que uno va a estar siempre alegre? Si hay circunstancias que quieren robarle el gozo a uno. Es muy complicado hacerlo. Y uno comienza a tener un corazón que se queja todo el tiempo de las circunstancias. Aunque el apóstol Pablo diga, alégrense, la realidad es otra. Uno sale a la calle y solo escucha personas que hablan mal del presidente. Y no estoy diciendo que el presidente sea el mejor gobernante que tengamos. Pero uno escucha que se quejan del gobierno, se quejan se quejan del gobernador, se quejan del alcalde. Y comenzamos a quejarnos y a quejarnos. Ay, es que esta gente que no sé qué, Y nos quejamos de los políticos, nos quejamos de las instituciones. Es que en ese colegio ya no enseñan, es que tal cosa. Nos quejamos de la policía, es que la policía son uno. Y luego llevamos esa queja a nuestra casa. Nos quejamos del esposo, nos quejamos de la esposa. Que yo no entiendo, ella no está pendiente de mis cosas. Si yo le dije que iba a salir, ¿por qué no me tiene la ropa lista? Ella dice, ay, tanto que hablan de que la mujer habla mucho. Claro, a la mujer le toca hablar más porque le toca repetir las cosas 3 y 4 veces para que entiendan. Por eso es que dicen que hablamos bastante. Porque a él todo se le olvida. Va a la tienda por leche y trae huevos. Y comienza a quejarse el esposo, se quejan de los hijos se quejan los padres. Y todo el mundo culpa a todo el mundo.
y nadie asume la responsabilidad. Comenzamos a quejarnos de las circunstancias y comienza a haber esa actitud de amargura en nosotros porque pensamos que son los otros los que deben cambiar, que son los otros los que deben mejorar, que es responsabilidad de otro corregir esta nación. Hay un discurso de un desaparecido periodista, actor, crítico llamado Jaime Garzón, que la violencia de este país se llevó. Y él tenía un discurso en una universidad que decía: aquí nadie quiere asumir la responsabilidad de esto, están esperando que otros vengan a arreglar este país. Y le decía a los jóvenes: si ustedes no trabajan por su país, nadie lo va a hacer. Pero estamos acostumbrados a que esto no es mío, decía él. Tiramos papel en la calle porque como esto no es mío. Y vamos en la calle y nos agredimos porque como esto no es mío. Y yo digo, y pegamos chicle debajo de la silla de la iglesia porque como esto no es mío. Y dañamos las cosas aquí porque como esto no es mío, no es mi responsabilidad. Y ese ha sido el problema desde que el pecado se introdujo en la humanidad. Fue la situación de Adán y Eva. Ustedes recuerdan Génesis capítulo 3, ayer le decía a los muchachos, porque estamos hablando que este debe ser un tiempo de cambio. Pero uno siempre llega a final de año y dice: este año sí voy a hacer la dieta. Y le dura como hasta el 15 de enero. Afortunadamente tenemos ayuno. ¿Desde cuándo? Desde el 2, para que todo lo que comió en diciembre comience a bajarlo en enero. Pero comenzamos a decir que vamos a cambiar y no cambiamos. Yo le enseñaba a los chicos que la actitud de cambio comienza cuando asumimos la responsabilidad de la situación actual. Y Adán y Eva estaban en esa situación. Dios le dijo: Adán, ¿qué pasó? Adán dijo: Señor, la mujer que tú me diste. O sea, estaba culpando a la mujer y estaba culpando a Dios. Señor, la mujer que tú me diste me dio a comer del árbol y yo comí. Entonces Dios dice: Eva, ¿qué pasó? Ay, Dios, la serpiente me engañó. Y comenzaron a tirarse la pelota. La serpiente no tenía más a quién decirle. Entonces Dios le dijo a la serpiente: tú tendrás tu consecuencia. A la mujer le dijo: tú tendrás tu consecuencia. Y al hombre le dijo: tú tendrás tu consecuencia. Si usted quiere saber más de eso, lea Génesis. Pero ninguno quería asumir su responsabilidad porque Dios le dijo a Adán: usted va a gobernar en este territorio y podrá comer de cuanta cosa quiera menos de esto. Esa era su responsabilidad. Aunque la mujer hubiera comido, él tendría que decir: no, porque Dios me dijo que no. Él es responsable de sus acciones. No puede escudarse detrás de la mujer. Ahora, la mujer fue creada para ser ayuda idónea del hombre, es lo que dice la Biblia. Y nosotros muchas veces decimos: la mujer debe ser ayuda idónea, pero no buscamos en el diccionario lo que significa la palabra idónea. Idóneo tiene que ver con estar capacitado, apto, que puede ser provechoso. Y la mujer tiene que ser una ayuda que sea de provecho para el hombre, que le ayude al hombre a alcanzar su máximo potencial, a desarrollar su tarea. Y en ese caso, Eva no cumplió su función, así que también es responsable. Y de ahí en adelante, imagínense, si todo estaba bien en el jardín del Edén, en el momento en que se introduce el pecado, comienza a suceder que ya Adán tiene que trabajar para sacar para cultivar, y dice que cardos y espinos daría la tierra. Ella tiene que tener los hijos con dolor, se aumentaría su dolor, etcétera, etcétera, y comienzan las quejas. Y llegamos al día de hoy y seguimos diciendo: ay no, que la mujer, ay no, que mi marido, ay no, que el diablo, ay no, que la suegra. Que al fin y al cabo algunos dicen que es la misma cosa, pero no sé. Comenzamos a culpar a todo el mundo de nuestra situación y no asumimos nuestra responsabilidad. El apóstol Pablo comienza a decir que debemos alegrarnos en toda circunstancia, pero yo les digo hoy, eso comienza cuando yo dejo de culpar a otros por lo que está sucediendo en mi vida. Yo soy responsable de mis acciones ante Dios. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ay, no, es que ya me sedujo. Usted cedió. Somos responsables de eso. Ahora, dice el versículo 4, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. Ser amable y cortés es un signo de gratitud. El poder de la gratitud tiene que ver con que te ayuda a conseguir muchas cosas. Cuando tú tienes un corazón agradecido, es una persona amable. Y las personas amables consiguen muchas más cosas. No porque son lisonjeros,
no porque están adulando todo el tiempo, sino porque la amabilidad convence. Las abuelas decían, se cazan más moscas con miel que con hiel. Se consigue más siendo dulce que siendo amargo. Dice Pablo, que su amabilidad sea evidente a todos. Hay gente que todo el tiempo se la pasa con un rostro de madera así, por no decirle cara de palo. Se la pasan así todo el tiempo amargados y enojados. Tiene que revisar entonces cuánta gratitud hay en su corazón. ¿Qué tanto está disfrutando su vida? Dios nos mandó a alegrarnos. Dice el versículo 6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros no asumimos nuestra responsabilidad y culpamos a otros, no tenemos la libertad de decirle, Señor, esto que me está pasando es consecuencia mía, ayúdame. No oramos de la manera correcta. Oramos pidiendo que Dios cambie a otros, cuando debemos decirle, Señor, cámbiame a mí, que mi interior cambie. Y es que comenzamos a ver el defecto en los demás. Hay algo muy curioso. Un corazón agradecido siempre vuelve a Dios. ¿Y por qué debemos estar agradecidos? Juan capítulo 8, versículo 1. Hay un pasaje interesante que no tenía intenciones de compartirlo acá, pero en el primer mensaje de la mañana Dios me llevó a buscarlo, y es Juan capítulo 8, versículo 1, dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. ¿A dónde fue? Al templo. Toda la gente se le acercó a él y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Ubiquemos esto en el contexto. ¿A dónde fue Jesús? Ya se les olvidó. Al templo. ¿Y quiénes trajeron a la mujer? Los maestros de la ley y los fariseos. O sea que ellos no estaban en el templo. Jesús fue a la sinagoga a enseñar al pueblo y el pueblo llegó a recibir. Pero los maestros de la ley, los encargados de enseñar la palabra, los fariseos, no estaban en la iglesia enseñando. Estaban afuera cazando pecadores. Y a veces en la iglesia, ¿qué hacemos? En vez de enseñar del amor de Dios, salimos afuera a cazar pecadores con los 5 versículos que no sabemos. Porque la Biblia dice que si tú te comportas así eres un pecador y te vas a ir para el infierno. Cazamos pecadores afuera. Y no traemos gente a hablar del amor de Dios. Jesús estaba en el templo enseñando, mientras que los que debían enseñar, que eran los maestros de la ley y los fariseos, estaban afuera buscando a la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. No fue que había pasado, la encontraron allí. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Por qué no estaban en el templo? Allí estaban. Porque había juicio en sus corazones. Cuando tú tienes un corazón agradecido con Dios, el juicio no tiene cabida en ti. ¿Sabes por qué? Porque la misma misericordia que tú pides para ti, la pides para los demás. Porque tú estás tan agradecido con Dios porque has perdonado tus pecados, que no te queda tiempo para señalar el pecado de otro. Puedes confrontar a tu hermano y decirle: ven acá, esto no está bien, te está haciendo daño. Puedes ayudarle a restaurarle. No estoy diciendo que te hagas el de la vista gorda cuando alguien está haciendo algo que está fuera de la voluntad de Dios. No, te estoy diciendo que le hagas ver su error, pero sin juicio en tu corazón.
Si nosotros leemos el versículo 10, dice, entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Lo que está sucediendo allí es el principal milagro. Dios nos ha perdonado y no hay condenación para nosotros. Pero ya la gente no se emociona al escuchar eso. La gente se emociona cuando dice, Dios te va a bendecir, te va a dar dinero. Sí, pero si te vuelves una persona rica con todo el dinero, si no recibes el amor de Dios y la salvación que se da a través del sacrificio de Jesús en la cruz, te vas para el infierno, con todo y plata. El primer y más importante regalo que tenemos es la salvación. Porque la salvación cambia tu estado anímico. Tú piensas, si Jesús murió en la cruz por mí, ¿cuánto más no se preocupará por las pequeñas cosas que necesito aquí en esta tierra? La salvación te lleva a saltarlo con alegría. El reconocer que Dios te ha amado tanto te ayuda a vivir una vida plena aquí en la tierra. Yo digo, es importante entender que la salvación es para salvarnos del infierno, pero ser conscientes del amor de Dios nos hace sentir plenos aquí en la tierra. Esta mujer pudo irse tranquila porque sabe que el que pudo condenarla porque no había pecado, que es Jesús, le dijo, yo no te condeno. Y Dios no nos condena. Ese es un motivo para alegrarnos. Tenemos su misericordia cada mañana, tenemos su amor. Cada vez que fallamos podemos acudir a Él y decirle, Señor, yo asumo mi responsabilidad. Yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo te he fallado, Señor, perdóname, límpiame, purifícame por dentro, lávame con hisopo, Señor, examina mi corazón. Y al hacer eso, al asumir nuestra responsabilidad, recibimos el perdón de Dios y podemos estar alegres y gozosos por su misericordia. Amén. Ahora, si bien necesitamos tener ese agradecimiento en nuestro ser, pero a veces sucede que pesa más el error de una persona en nosotros que todos los días de favor que ha tenido con nosotros. Lo digo de esta manera, muchas veces pesa más la falla que la gratitud. Alguien te hace un favor todos los días te está haciendo el mismo favor, va ante ti y tú le concedes lo que te pide, pero un día tú no puedes, le dices, no, hoy no puedo ayudarte. Y dices, ay, tú sí eres lo peor, y eso que hablan del amor de Dios y qué tal, y se van. Porque a veces la falla pesa más. Y entonces se nos pasa por alto todo lo que esa persona ha hecho por nosotros. Eso pasa así con gente que no conocemos, con gente que es nuestra familia, que no es nuestra familia, pero también pasa con nuestra familia. Con nuestra familia pasa que a veces nosotros somos muy exigentes y por un pequeño error armamos una discusión. Entonces ella siempre ha sido atenta, pero un día se sintió indispuesta, no lo atendió como debía, entonces ya él, es que tú eres una mala mujer, tú no estás pendiente de mí. Y somos toscos por una falla y se nos olvida todos los años de servicio y atención. Ay, es que mi mamá sí es, nunca me da. Siempre está con su cara, siempre me dice que no, pero no siempre ha sido así. Pero la falla a veces pesa en nuestro corazón mucho más que la gratitud. Y no debe ser así, mis hermanos. Tenemos que tener un corazón agradecido. Si nosotros vamos, lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Encontramos que el apóstol Pablo guarda la misma secuencia. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El apóstol Pablo dice, estén siempre alegres. Yo no sé cómo es estar siempre alegre. O sea, ¿será que uno en todas las circunstancias puede estar sonriendo siempre? ¿Es posible? Yo sé que no es fácil, pero es una palabra que el apóstol Pablo da de parte de Dios. Estén siempre alegres. Pero la clave está en el versículo siguiente. Oren sin cesar.
no sin cesar, oren sin cansancio, sigan orando. Nosotros debemos estar alegres siempre. Hay que sonreír siempre. Sonríele al hermano que está a su lado. Dígale, denle una sonrisa así. No le vaya a pasar como un amigo mío. Un amigo mío estaba en una fiesta y no sabía cómo invitar a bailar a la muchacha y le decía, ven, yo no sé cómo invitarla a bailar, porque es que me da pena llegar allá, no es que me falta un diente. Entonces yo le dije, bueno, ves allá y tú le dices, oye, ¿podemos bailar? Entonces él se paró y fue, hola, ¿podemos bailar? Ya le dijo, ¿cómo no? Con mucho gusto. Así que tienes que sonreír hoy por si mañana te falta un diente. Hagamos un ejercicio sencillo. Hagamos un ejercicio sencillo. Usted de mi izquierda hacia mi derecha por bloques. Usted va a hacer lo siguiente. Va a mirar a la persona que está a su lado y le va a decir, sonríe que Cristo te ama. No lo haga todavía, escúcheme bien. Le va a decir, sonríe que Cristo te ama. La persona le va a preguntar, ¿qué? Que Cristo te ama. Pero lo va a hacer tapándose los dientes con los labios. O sea, así, sonríe que Cristo te ama. Vaya, hágalo. Dígale. Vamos, mi hermana, hágalo. Dígale que Cristo te ama. No, yo no dije que lloraran. Dígale, Meredith, te estoy viendo. Dígale, sonríe. Dígale que está atrás, sonríe que Cristo te ama. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Quiénes de ustedes en estos momentos está pensando en las deudas que tiene? ¿Quiénes está pensando en la situación o la problemática que tiene en su casa? ¿Sabe por qué? ¿Por qué no está pensando en eso? Porque está ocupando su pensamiento y su corazón está motivado por la gratitud, por la alegría, porque se está divirtiendo, se está riendo. Pero a veces andamos todo el tiempo amargados. ¿Saben? Dios quiere que tengamos paz todo el tiempo. Dios quiere que disfrutemos de su paz, que no estemos todo el tiempo enojados, molestos. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 15. Voy a buscarlo conmigo. Si quiere, utilícelo como el versículo bandera para esta semana. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Dice el apóstol Pablo, que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Lo repito, que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Yo quiero decirte que el apóstol Pablo está tocando aquí, que lo que Dios desea para ti es que tengas paz, que tú tengas plenitud. Dios no le agrada que tú estés en angustia, que estés todo enojado allí con tu carota. Dios quiere que disfrutes esta vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero nosotros estamos todo el tiempo enojados, pensando en las cosas que tenemos para pagar. ¿Y sabes qué? Ese pensamiento te roba la paz. La tristeza, la angustia no te permite experimentar el amor de Dios como debes. Fue lo que le pasó a los discípulos. El apóstol Jesús le dice a los apóstoles, acompáñenme, lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan, y le dicen, oren para que no entren en tentación. Y se va a orar. Pero cuando regresa, los encuentra dormidos. Y dice Lucas, a causa de la tristeza en su corazón, estaban agotados. La tristeza te roba energía, te roba tranquilidad. Ayer tuve una experiencia y era que estaba pensando en preparar el mensaje. Sabía que iba a hablar de esto, pero no había orquestado todo. Y tenía mucho dolor de cabeza. Y dije, voy a reposar un momento. Y trataba de dormir y no podía. La cabeza me comenzaba a dar vueltas, muchos pensamientos. No tenía tranquilidad. Pensaba en las cuestiones del matrimonio, porque oiga, yo no sabía que casarse estresaba tanto. Qué cosa tan complicada.
Y me llegaban pensamientos que esto, que lo otro, y no daba para dormir. Yo decía, si no descanso, no podré preparar el mensaje. Y estaba muy tensionado y dije, no, Señor, yo no voy a estar pendiente en esto. Así que traté de calmarme y comencé a adorar a Dios. Y me quedé dormido, adorando al Señor. ¿Saben qué sucede? Cuando uno tiene una situación y busca al Señor, aunque la circunstancia no cambie momentáneamente, por dentro tú cambias. Y eso es importante, porque tú no necesitas tener más dinero, no es lo que necesitas. Hay hombres que dicen, yo necesito otro trabajo, y consiguen un trabajo con un mejor sueldo, y por dentro siguen siendo amargados. Personas que pensaron que su problema era su pareja y cambiaron de pareja y siguieron iguales. Personas que todo el tiempo están quejándose que su casa y cambian de casa y la situación sigue igual, porque pensamos que la circunstancia es lo que debe cambiar, pero lo que debe cambiar somos nosotros por dentro. Dios nos llamó a tener paz. Es lo que necesitamos, su paz. Es lo que necesitamos para estar tranquilos. Y cuando yo tengo una circunstancia, dice el apóstol Pablo, estén siempre alegres. Eso es posible si yo oro siempre. Tengo que estar orando todo el tiempo, por cualquier circunstancia. Lo leíamos en Filipenses, dice el apóstol Pablo, que nada los inquiete. Lo leíamos. Y es que un espacio de tiempo en nuestra mente que utilicemos en oración jamás va a ser ocupado por una preocupación. Lo repito para que quede claro. Cuando tú tomas un espacio de tiempo para orar, en ese momento no vas a tener tiempo para pensar en tus preocupaciones. Ocupa tu mente en el Señor y Él guardará en perfecta paz tu corazón. La Biblia dice, el Señor guarda en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿No tienes paz? Persevera en el Señor, piensa y medita en Él, en sus promesas, en su fidelidad. Dile, si el Señor ha sido bueno conmigo y me ha traído hasta aquí hoy, Él me suplirá cualquier cosa que necesite. Yo quiero decirte que tú has sido bendecido por Dios. Estás aquí porque Dios ya te bendijo. ¿Cómo así, pastor? Mira, independientemente de lo que haya sucedido en tu vida, y te lo digo con mucho respeto, es posible que tus padres se hayan ido cuando tú eras un pequeño. Es posible que alguien haya entrado a tu habitación a medianoche a robar tu inocencia. Es posible que hayas quebrado en tu negocio o que hayas sufrido infidelidades, lo que sea. Pero si hoy estás aquí, Dios te ha dado la vida suficiente para llegar a este día, y eso es suficiente para estar agradecido. Es hora de dejar de lamentarnos por el pasado y disfrutar lo que Dios nos ha dado. El versículo 6 de Filipenses 4 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Saben cómo eso es posible? Humanamente no es posible. ¿Cómo puedo estar alegre todo el tiempo? Eso humanamente no es posible. Analícelo. Fallece un familiar nuestro, no vamos a estar alegres. Humanamente no es posible. Quebró nuestro negocio, no es para estar, ay, qué dicha, quebró mi negocio. No, no es posible. Humanamente no es posible. Que te embargaron el sueldo, te cortaron los servicios, que pasó esto y que las personas que están a tu alrededor, tus acreedores, están detrás de ti, tener paz en esos momentos, humanamente, no es posible. Pero nosotros tenemos un Dios sobrenatural que hace posible lo imposible. Aquí dice la Biblia, lo dice claro. No son mis palabras, no es algo motivacional. Yo no puedo convencerte que estés agradecido con Dios, no pretendo convencerte. Quiero sacudirte para que tú pienses en lo que Dios ya te ha dado y basado en eso estés agradecido. Dice la Biblia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Hay circunstancias que no son para alabar a Dios humanamente y que el dolor golpea profundamente. Pero la tristeza y la amargura son una de las herramientas del enemigo para que tú no descubras la vida abundante que Dios tiene para ti. Pero si tú en todas circunstancias asumes el reto de orar y decirle: Señor, si tú me bendijeras, si tú ensancharas mi territorio, si tú me guardaras del mal para que no me toque, Señor. Si tú vas a Dios y oras, Él te dará una paz que sobrepasa todo pensamiento. Fue lo que Jesús dijo: yo doy una paz no como el mundo la da. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones, porque las circunstancias estarán, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cuando tú oras, Dios cambia tu tristeza en gozo, tu lamento en baile. Es lo que dice su palabra. Pero quiero que sepas que no solamente cambia tu condición anímica, sino que Dios te da dirección para salir de esa circunstancia. ¿Tienes problema? Ora. Alguien decía: si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si el problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Pero nosotros nos preocupamos por las cosas que tienen solución y nos preocupamos más por las que no tienen solución. Porque nos cuesta no tener el control de las cosas. Nosotros queremos tener el control de todo. El control de mis finanzas, tener todo medido aquí. Está muy bien ahorrar y programarse. Quiero tener el control de las finanzas, de mi familia. Quiero tener el control de todo. Quiero controlarlo todo y a todos. Quiero tener el control del televisor, el control del aire. Todo es por control. Quiero controlarlo todo. Pero hay cosas que están fuera de tu control. ¿Sabes cómo puedes tener gratitud? Reconociendo que estás limitado. Que hay cosas que no puedes resolver. Hay hombres que buscan prestamistas para comprar cosas que no necesitan, solo porque creen que ellos tienen que tener el control de todo. Y no son capaces de decirle a su familia: en estos momentos no tenemos. Se me sale de las manos. No, que entonces yo tengo que moverme, yo tengo que buscar acá. No necesitas más dinero. Hay gente que entre más dinero tienes, más se endeudan. Y aunque consiguen más dinero, no tienen paz en el corazón. Pero cuando las cosas se nos salen de control, entonces ahí nos toca humillarnos. Yo he visto hombres muy fuertes, machitos. Machito, yo no lloro. Yo soy fuerte. Yo lo manejo todo, aquí en el negocio se hace lo que yo digo, en mi casa se hace lo que yo digo, y yo tengo el control absolutamente de todas las cosas. Entonces Dios permite que se abra una brecha y una enfermedad toque a su pequeño, a su pequeña, y van al médico, y los médicos le dicen: estamos haciendo lo posible, pero lo posible no es suficiente. Y entonces se dan cuenta que no tienen el control de nada. Porque somos humanos, porque somos polvo. Como dice el salmista, somos como la paja que hoy está y mañana ya no. Para tener un corazón agradecido, yo necesito reconocer que hay cosas que yo no puedo resolver. Entonces no me amargo por eso. Simple. No puedo con esto, Dios se encargará. Y si Dios no se encarga, entonces porque es su voluntad. Pero si no puedo manejarlo yo, ¿por qué me voy a angustiar? Si hay cosas que no puedes hacer porque eres humano, no te angusties. Disfruta lo que Dios te da. Cumple con tu tarea. Asume tu responsabilidad. Sea agradecido, pero no te lamentes por las cosas que te salen de las manos. Porque el único que tiene el control es Él. Amén. ¿Saben? Un corazón agradecido es un corazón perdonador. Primera de Corintios capítulo 9. Capítulo 6. El apóstol Pablo habla de una circunstancia en la iglesia de Corintios. Primera de Corintios capítulo 6. En la iglesia de Corintios, los hermanos estaban peleando entre ellos. Iban ante el tribunal humano a decir: este me engañó, este me robó y tal. Y el apóstol Pablo dijo: ¿cómo es posible que ustedes estén arreglando sus asuntos delante del tribunal humano? Habiendo líderes en la iglesia que pueden resolver esas cosas.
Pero en lo que quiero puntualizar está en el versículo 7. Dice, en realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleito entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticia. Y conste que se trata de sus propios hermanos. Es tenaz. Lo que el apóstol Pablo está pidiendo ahí es muchísimo. Está diciendo, ¿por qué mejor no se aguantan eso? El que fueron engañados y defraudados. Dice, ya es un problema que ustedes tengan conflictos entre ustedes. ¿Por qué no soportan la estafa? Eso es tenaz. La Biblia dice en Proverbios, no le sirvas por fiador a nadie, a no ser que tú estés dispuesto a pagar la deuda. No sirvas de fiador a nadie. Si usted va a hacer un negocio con un evangélico que no es espiritual sino religioso, tenga cuidado. Consulte con su autoridad espiritual y pregúntele si le conviene o no. Hay gente que, si usted tiene a alguien, uno de esos clientes fieles que va a su casa siempre a almorzar a las 12, se aparece, buenas, pasaba por aquí, y siempre llega a almorzar. ¿Sabe qué puede hacer si no lo quiere ver más en su casa? Préstele 5,000 pesos. No lo vuelve a ver. Préstele plata. Préstele 20, 50,000 pesos. Si usted quiere deshacerse de alguien, préstele plata. No lo vuelve a ver. Hubo una circunstancia, y lo digo para corrección y para que usted sea prudente en sus negocios. Mi hermano le sirvió por fiador a un hermano. Y este hermano dejó de pagar las cuotas. Y mi hermano le dijo, ve, pero tú ¿por qué no pagas? No voy a dar detalles. ¿Y tú por qué no pagas? No, que tengo esto y lo otro. Resultó el asunto en que después se acercó un buen día y le dijo a mi hermano, mira, es que me robaron. Lo que saqué allá me lo robaron, así que no tengo cómo pagarte ni te voy a pagar. ¿Se imaginan eso? Para rematar se fue de la iglesia. Y yo era el que estaba indignado. Yo no fui el fiador, pero yo era el que estaba indignado. ¿Cómo es posible que lleguen, ay hermanito, para ver si usted me firma aquí, me sirve fiador, que necesito camellar y todo eso? Pero después no, yo no voy a pagar ni nada. No es mi responsabilidad. Y se van. Y yo le decía a Luis Manuel, pero hay que hacer algo. Por lo menos hay que establecer la demanda de lo que se robaron. Pero él decía, no, yo no voy a dejar que esto me robe la paz. No voy a estar peleando con nadie. Dios se encargará. Él tiene un corazón muy noble. Pero en ese asunto fue más espiritual que yo. El apóstol Pablo está diciendo eso, aguántenselo. Soporten la humillación. Soporten el ser defraudados. A veces nosotros queremos que nos exigimos y págame y tal cosa, y eso nos roba la paz, nos roba la tranquilidad. Pero hay un Dios en el cielo que ve para la tierra y Él no deja pasar por alto las cosas. Así que si esa persona se porta con injusticia, Dios se encargará. Pero tú no permitas que eso te robe la paz. No entres en conflicto, porque Dios te proveerá a ti mucho más de lo que el enemigo te ha quitado. Así que ten paz aún en esas circunstancias. Pero siendo un poquito más estricto, ¿por qué no permites conscientes o pasas por alto alguna ofensa de tu esposo, de tu esposa? ¿Por qué no soportas el ser defraudado? Un buen día que llegas a tu casa cansado y tu esposa no te sirve la comida, entonces tú comienzas a renegar de ella. No, sea agradecido por todos los años que te ha atendido. Le digo, ay mi amor, y no te quiero servir, ¿puedes servirte tú? Dice, esta mujer no quiere servir para nada y tal. No, tengo un corazón agradecido. Sopórtala, soporta la ofensa, soporta ser defraudado y Dios estará contigo y te dará paz. Quiero terminar con lo siguiente. Les decía que la semana pasada Dios estuvo hablándonos a través del pastor Eduardo acerca de la oración de Jabes como una de las principales herramientas del liderazgo. Pero hoy solo unos cuantos habían hecho la oración de Jabes. Y sucede que esta palabra no va a cambiar en nada tu vida.
Yo no puedo cambiarte a ti. Hay una sola persona a la que yo puedo cambiar y es a mí mismo. Pero lo que te estoy diciendo es que de nada sirve que escuches este mensaje. Jesús decía, ustedes son mis discípulos si cumplen mis mandamientos. Él decía, un hombre prudente lo compararé a alguien, ¿a quién compararé el que escucha mis palabras y las pone en práctica? El hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No es solamente escuchar las palabras, es ponerlas en práctica. Hay una historia de un cóndor llamado Juan. El cóndor Juan estaba muy amargado y aburrido en su casa, solamente se movía en un pequeño círculo, allí estaba y siempre se quejaba de que todo era lo mismo, que nada cambiaba, así que decidió hacer un cambio en su vida y salió a buscar ser de bendición para otras personas. Así que el cóndor Juan comenzó a volar y voló por toda la cordillera de los Andes y veía las montañas, los árboles, los bosques, así, el nacimiento de los ríos, los animales terrestres corriendo, veía las otras aves más pequeñas, veía una cantidad de cosas hermosas y la amargura comenzó a salir de su corazón, comenzó a salir de su vida. Comenzó a experimentar y a disfrutar lo que Dios le había dado y volaba contento, pero luego vio un grupo de cóndores que no volaba. Así que dijo, qué raro, voy a llegar a preguntar por qué no vuelan. Y aterrizó el cóndor Juan. Y le preguntaba a los cóndores, oye, ¿ustedes por qué no vuelan? Los cóndores dijeron, es que nosotros no nacimos para volar, somos muy pesados. El cóndor Juan dijo, qué extraño, las águilas son pesadas, tienen alas enormes como las de ustedes y también vuelan. Ah, no, pero es que las águilas son más finas, dijeron ellos. Nosotros somos medio feos. Así que no somos para volar. Estamos acostumbrados a saltar de las ramas a las piedras, de las piedras al suelo, del suelo a los peñascos, de los peñascos a la rama. Siempre lo hemos hecho así. El cóndor Juan le dijo, pero si yo soy un cóndor igual que ustedes, ustedes pueden volar. Así que vamos a enseñarles a volar. Y estableció la primera escuela para cóndores que no saben volar, aprobada por el Ministerio de Educación Nacional. Inscripciones abiertas. Y comenzó a darle clases de vuelo. Cómo tomar las corrientes de aire, la aerodinámica, cómo poner las alas, cómo planear, etc. Comenzó a darle todos estos detalles, cómo aterrizar. Y el examen final era un vuelo por toda la cordillera de los Andes. Así que comenzó el cóndor Juan a volar con sus pupilos por toda la cordillera. Y los otros cóndores que vivían amargados en ese territorio comenzaron también a disfrutar de la creación. A ver las montañas, los ríos, el nacimiento de los ríos, los animales, y quedaban asombrados, era algo maravilloso. Estaban contentos con lo que el cóndor Juan les había ayudado a conocer. Así que llegaron, la graduación, le tomaron fotos para el Facebook con el diploma, tiraron el birrete para arriba, ¡ay, contentos! Aplaudían, contentos, el brindis, enrollaron el diploma, lo metieron en la mochila y se fueron caminando para la casa. El cóndor Juan le dijo, ¿ustedes por qué están caminando si ya pueden volar? Ellos le dijeron, es que siempre lo hemos hecho así. Saltamos de la rama a los peñascos, de los peñascos al suelo, del suelo a las ramas. Siempre lo hemos hecho así. Lo que quiero decirte con esto es que de nada sirve la información si no cambia tu vida, si no te ayuda a volar. Esta prédica, si la olvidas, puede que te emocione en el momento, pero eso no es el objetivo. Lo que yo pretendo con esto es que tu vida pueda ser transformada, que tú comiences a estar agradecido siempre, que puedas sonreír, saludar, ser cortés. Hay gente que vive la vida como si todo el mundo le debiera. Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice, cuídense que no haya en ustedes una raíz de amargura que pueda estorbarles y contaminar a otros. Hay que cuidarnos de esas raíces de amargura. Si usted reconoce que hay algo en su vida que no le deja ser feliz, venga delante de Dios y dígale, Señor, yo reconozco que me enojo fácilmente, que todo el tiempo tengo mi ceño fruncido, que parece que estuviera comiendo limón todos los días, pareciera que siempre tuviera picante en la lengua, que estoy así. Usted reconozca eso y dile, Señor, yo no quiero ser así, porque a paz tú me has llamado, a paz nos ha llamado el Señor. Hay que ser agradecido por todo lo que nos ha dado. Hay un milagro cada vez que respiramos. Usted no se imagina lo que es tener asma, lo que es tener una bronquitis y estar a las 3 de la mañana tosiendo y no poder respirar. El hecho de que podamos respirar es un milagro. Alígrese todo el tiempo por eso. Disfrute la vida, sonría, porque mañana le puede faltar un diente. Amén.